Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Fenomenología y conciencia. La fenomenología de Husserl realmente ha tenido una importancia fundamental dentro del desarrollo de la filosofía del siglo XX y también del siglo XXI. Husserl nació en 1859 y murió en 1938 y elaboró durante toda su vida los puntos fundamentales de su fenomenología. La obra publicada por este filósofo, 5 libros, contrasta con las más de 50.000 hojas manuscritas dejadas por Husserl. Uno de sus libros más importantes es Lecciones sobre los problemas fundamentales de la fenomenología, que explicó en la universidad en el semestre de invierno de 1910-11. Dice, por ejemplo, en uno de los fragmentos de esta obra: para cada yo, los otros no son centros, sino puntos del entorno que tienen, conforme a sus cuerpos, una posición espaciotemporal diferente en el mismo y único espacio total o respectivamente en el mismo y único tiempo del mundo. También dice Husserl que en este mundo no hay dos mundos separados, constituidos por cosas y almas, sino que todo se engloba en un mismo mundo. Pero es que, además, como también señala el profesor Javier San Martín, no cabe la menor duda del influjo que la filosofía de Edmund Husserl ha ejercido a lo largo del siglo XX, y yo añadiría también, por supuesto, en el siglo XXI, puesto que, como también señala Javier San Martín, Husserl funda la fenomenología bajo el lema de a las cosas mismas, al margen de las teorías científicas o filosóficas que pudieran deformar la comprensión que de ellas tenemos. Uno de los temas que trata, o de las cuestiones que desarrolla en estos problemas de la fenomenología, Husserl, es la cuestión de la empatía. Y escribe al respecto lo siguiente, Husserl: entonces, la empatía es, en cualquier caso, una experiencia que nosotros, como cualquier otro, podemos reducir fenomenológicamente. Y también aquí la doble forma de la reducción fenomenológica. En primer lugar, la empatía en sí misma, que se nos brinda mirando en la percepción fenomenológica y que tiene su lugar en ser en esa corriente de conciencia a la que pertenece, partiendo de una cogitatio dada, toda percepción fenomenológica y toda representificación fenomenológica del tipo del recuerdo. Como se puede ver, hay una serie de clasificaciones fenomenológicas de Husserl que están de acuerdo con los desarrollos que ya había iniciado en sus investigaciones lógicas de 1900 y que fueron continuando con otras obras y con otros escritos muy importantes. Además, también indica Husserl que la empatía es experiencia de una conciencia dada, en empatía en la que también podemos ejercer la reducción fenomenológica, y además también el dato fenomenológico ganado tiene su trasfondo temporal y es por consiguiente dato de un yo fenomenológico. En definitiva, la fenomenología es una escuela filosófica que desarrolla análisis de los fenómenos observables, pretendiendo dar una explicación del ser y de la conciencia. También hay un sentido mundano de la fenomenología y no académico, en un sentido más profundo, que es el conjunto de manifestaciones o fenómenos que caracterizan un proceso u otra cosa. Por ejemplo, podemos hablar de la fenomenología del absurdo, la fenomenología de una enfermedad o la fenomenología de la música. Pero es que, además, en este ámbito de la fenomenología, hay que decir que el conocimiento fenomenológico aspira al conocimiento estricto de los fenómenos. Si bien la fenomenología no entiende así los fenómenos de una manera, diríamos, habitual, porque para esta corriente filosófica los fenómenos son simplemente las cosas tal y como se muestran, pero sobre todo tal y como se ofrecen a la conciencia. De hecho, la intuición es muy importante para la fenomenología. La intuición es la experiencia cognoscitiva en la cual el objeto conocido se nos hace presente, se nos muestra, entre comillas, en persona. Por tanto, es una experiencia opuesta al mentar o referirse a un objeto en el pensamiento simplemente conceptual o meramente conceptual. Como se ve, hay unas diferencias obvias con la forma de entender el fenómeno desde un planteamiento empirista. De hecho, se puede decir que, a diferencia de las corrientes empiristas, la fenomenología no limitaba la intuición al mundo perceptual, o no la limita, sino que acepta varias formas de darse las cosas, o lo que es lo mismo, varias formas de darse la intuición.
De hecho, cada objetividad se muestra de distinto modo a la conciencia, en función de su propio ser o esencia. Las cosas físicas se hacen presentes a nuestra conciencia de otro modo que los objetos matemáticos, las leyes lógicas, los valores estéticos, los valores éticos o las propias vivencias. Además, la virtud del buen fenomenólogo es su perfección en el mirar, el saber disponer adecuadamente su espíritu, su mente, para captar cada tipo de realidad en lo que tiene de propia o más característica. Por tanto, se puede afirmar que el tema de investigación principal de la fenomenología, por lo menos la de Husserl, es la conciencia. ¿Y qué se entiende por conciencia? Pues el ámbito en el que se hace presente o se muestra la realidad en la medida en que se muestra o aparece a una conciencia recibe el nombre de fenómeno. Y dentro de esta conciencia existe la intencionalidad, que se refiere al hecho de que toda conciencia es conciencia de algo. Todo acto de conciencia es siempre una relación con otra cosa. En definitiva, la conciencia, según la fenomenología, no se limita al conocimiento. Puedo conocer un árbol, puedo percibirlo, pensar en él, pero también puedo vincularme con él mediante otros modos de conciencia. Puedo desear estar a su sombra o imaginarlo con más hojas que las que tiene, etcétera, etcétera. De hecho, la fenomenología pues analiza cuestiones como, por ejemplo, la percepción, el recuerdo, la imaginación, el pensamiento, el amor, el odio, el deseo, el querer. Son ejemplos de distintas formas de darse el vivir de la conciencia. Además, una importante tarea de la fenomenología, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, es la descripción de los distintos tipos de vivencias, de sus géneros y especies, y de las relaciones esenciales que entre ellas se establecen. Hay dos tipos fundamentales de fenomenología. Por una parte está la fenomenología realista, que considera que los fenómenos conocidos son reales e independientes de la mente, y por otra parte está la fenomenología trascendental, que es un nuevo idealismo, fundamentalmente, y que es también la desarrollada por Husserl. Para la fenomenología trascendental, la realidad es una consecuencia de los distintos modos de actuación de la conciencia pura o trascendental. Pero, por supuesto, se han creado otras fenomenologías diferentes a la husserliana durante el siglo XX y el siglo XXI. Por ejemplo, diríamos que la fenomenología, podríamos llamar existencial, de Sartre, la fenomenología también de Merleau-Ponty, la fenomenología de Scheler, la fenomenología de Heidegger, y ya en España se puede poner el ejemplo de la fenomenología del profesor Ortiz de Urbina y también de otro fenomenólogo europeo que es Max Richir, que también creó pues, una fenomenología diferente a la husserliana. Como se puede ver, también hay muchas fenomenologías. En realidad también existe la fenomenología de la religión, por ejemplo, como la de Enzo Solari y la de otros filósofos, y por lo tanto hay muy diversas fenomenologías que consisten fundamentalmente en describir la realidad, la conciencia, los hechos, los fenómenos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir, como siempre, que el que lo desee puede compartir este vídeo o simplemente suscribirse a mi canal para poder seguir viendo mis vídeos. Hasta siempre.